Buenos días, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ¿sí? Buenos días, Talía. Buenos días, Máximo. Confírmame si tienen sus fichas a la mano para dar inicio con la clase. Talía, Máximo. Pueden escribir por el chat del Zoom, ¿sí? Para poder dar inicio. Bueno, vamos a iniciar, ¿sí? El curso del día de hoy que tenemos es literatura, con el tema literatura de la emancipación, en este caso con un gran autor que tenemos aquí, a Mariano Melgar, ¿sí? Recordemos que ya las diferentes literaturas que se han dado tienen mucho que ver con el contexto social y cultural que ha pasado en cada época, ¿sí? Vamos a iniciar con la literatura de la emancipación. La época de la emancipación en el Perú, sobre todo, se ha extendido desde la rebelión de Túpac Amaru II, que fue en el año 1780, y la reacción que operó en nuestra patria en contra de la dictadura de Bolivia, que se dio en 1872. ¿Sí? Recordemos que todo este tránsito tiene, bueno, todo este tránsito, todas estas historias, tiene que ver mucho con la historia que se ha dado en aquella época, ¿sí? La literatura tiene relación con la historia, ¿sí? Y dentro de ello, de la historia, vamos a destacar a grandes autores como Mariano Melgar, que en este caso es uno de los autores más destacados en la literatura de la emancipación, ¿sí? ¿Qué nos dice? Si bien es cierto, como ustedes ya saben, el Perú ya transitaba una época de profunda inquietud política y social, ¿no? Porque hemos mencionado que en este caso nuestra patria estaba en contra de la dictadura de Bolivia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se buscaba aquí? La lucha por la independencia, ¿no? Todo esto llevó a un gran motivo a que la literatura sirvió mucho para fomentar lo que es el patriotismo y para propagar los principios políticos, ¿eh? Si bien es cierto, se realizó la independencia en el año pues, 1821, ¿no? Se proclamó la independencia, pero a pesar de que ya se entendía que éramos libres, teníamos libertad para poder hacer muchas cosas, en aquellas épocas todavía seguían habiendo conflictos internos y estos conflictos internos ocasionaban, en este caso, pues que hayan más que todo fomentando a lo que es ser liberados, ¿no? Buscar libertad. ¿Qué fomentó todo ello a través de las escrituras, a través de la literatura? Sobre todo es que se podía propagar, yo podría dar mi punto de opinión en una lectura. Lectura que obviamente iban a ser publicadas, ¿no? Entonces, en todo este periodo se han cultivado lo que son las odas, las famosas odas clásicas, ¿no? La canción popular, ahí subrayen los que tienen ahí su ficha, las odas clásicas, la canción popular y los discursos y la sátira, ¿ya? Que vamos a conocer poco a poco de qué manera y cómo se han ido rescatando y destacando todos ellos, ¿sí? Comenzamos, ya hablamos sobre el contexto histórico, bajo qué circunstancias y en qué circunstancias, sobre todo en los años, qué sucedió y qué se dio la literatura de la emancipación, ¿sí? Pasamos ahora a la literatura de la emancipación. Esta literatura se dio solo por un periodo corto, ¿ya? En donde ideológicamente se formó parte de la etapa, en este caso, el afrancesamiento del siglo XVIII, ¿ya? Al ser un periodo tan corto, solo destacaron algunos autores, ¿sí? Pocos. Entonces,
Tenemos aquí a uno de los grandes exponentes de la literatura de la emancipación, tenemos a Mariano Melgar. ¿Quién fue Mariano Melgar? Mariano Melgar fue un escritor, en este caso dramaturgo, autor de grandes obras. ¿Dónde nació? Nació en Arequipa en 1790. ¿Ya? Sus primeros estudios lo realizó en el convento de San Francisco y después ingresó al seminario de San Jerónimo. Su primer amor fue Manuela Paredes y el gran amor de su vida fue María Santos Bogales, más conocida como Silvia, ¿ya? Ya después en una de sus obras él nos menciona quién es este personaje. Bien, miren, tenemos a su primer amor que es Manuela Paredes y el gran amor de su vida. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo se destaca? Ya. ¿Qué es lo que pasó después? Mariano Melgar fue enviado a Lima a estudiar leyes y tiempo después regresó a su tierra natal, en la que sufre una gran decepción amorosa. También pasamos ahora a qué es lo que vino después. Miren, con el corazón destrozado, Mariano Melgar se retira al Valle del Majes, donde aprendió quechua. ¿Recuerdan? Ya habíamos tocado sobre la literatura quechua, ¿ya? En este caso, el escuchar los jarauis, ¿ya? Nace el escribir sus quejumbrosos yarabíes, ¿ya? Mariano Melgar es destacado por escribir sus yarabíes. Yarabíes, en este caso, uno de sus yarabíes que ha sido dedicado a Silvia, al gran amor de su vida, ¿ya? Se enroló, ¿qué es lo que pasó después? Se enroló en el ejército de Pumacahua y fue tomado prisionero en la batalla de Humachiri. Fue fusilado en 1815, luego de haber sido, en este caso, prisionero. ¿Ya? Aquí conocemos un poquito sobre Mariano Melgar. Aquí pueden apreciar en la imagen quién es Mariano Melgar. Pasamos ahora a las características. Características de la literatura de la emancipación. Su producción literaria pasa a las siguientes etapas. ¿Está bien? Tenemos la etapa clásica y la etapa prerromántica. ¿Por qué pre? Porque todavía no estaba en lo romántico. Era un antes, después de lo romántico. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucedió aquí? Que en gran parte de las obras que él ha publicado, que ha escrito, lo que más destacaban eran sus más profundas vivencias, lo que él vivió, sus anécdotas, en este caso anécdotas como por ejemplo de sus amores, los amores, de cuando le destrozaron el corazón, mira, porque se decepcionó. ¿Qué es lo que hizo? Se retiró, se fue de viaje, en este caso al Valle del Majes, y es ahí donde él aprende el idioma del quechua, ¿no? ¿Y dónde se refugió él? No se refugió tomando, no se refugió haciendo cosas malas, ¿no? Él se refugió, en este caso, escribiendo. Y dentro de esas escrituras tenemos los más destacados yarabíes, ¿no? ¿Qué es lo que más pasó aquí? Él afirmó, al igual que muchos grandes poetas, recuerdan cuando hablamos sobre la literatura quechua, ¿qué es lo que buscaban ahí? Ellos buscaban destacar y escribir todas las vivencias, explotaciones que vivían por los españoles. ¿Recuerdan a la literatura quechua? Lo mismo pasa aquí. Él destaca mucho los valores nacionales e indígenas, porque a pesar de haberse proclamado la independencia, miren que fue en 1821, miren aquí dentro del contexto histórico que ya expliqué, ustedes pueden apreciar que nosotros teníamos un conflicto, en este caso con Bolivia, en 1872. ¿Se dan cuenta? Entonces, el proclamarse la independencia solo era uno de los más grandes pasos, por así decir, pero seguían habiendo más conflictos, ¿ya? Entonces,
¿Cuál es otra de las características de Mariano Melgar en la literatura de la emancipación? Es que recogió las emociones indígenas y en este caso las adaptó, les dio unas nuevas formas dentro de sus escrituras, ¿ya? Haciendo más que todo una formación humanística, ¿ya? Como pueden apreciar aquí. Tenemos ahora a las obras de Mariano Melgar. Recuerden que estaban divididas en dos etapas, la etapa clásica y la etapa prerromántica. En la etapa clásica tenemos en este caso las traducciones que él hizo. Traducciones como por ejemplo de la Biblia, de la obra Virgilio y de la obra Ovidio. Y dentro de los poemas, en la etapa clásica tenemos poemas destacados como título A la libertad, al conde de la Vista Florida, a Silvia y la mujer. ¿Quién era Silvia? Silvia era el gran amor de su vida. Pasamos ahora a la etapa prerromántica con sus más destacados yarabí. ¿Qué es lo que más destacaba en los yarabíes? Vuelvo a mencionar, en aquellas épocas era muy estricto lo que eran los poemas y eran medidos a través de la métrica. Recuerdan los octosílabos, que es lo que pedían ahí en los poemas, que tenían que ser muy minuciosos y tenían que ser, por decir, con 8 sílabas, 10 sílabas, ¿ya? Pero tenían reglas. Entonces, aquí dentro de los yarabíes, tenía más destacado los poemas con métrica, que tenemos el arte menor y la rima asonante. ¿Qué es lo que expresaba ahí dentro de su yarabíes? Como su misma etapa lo menciona, ¿no? Algo romántico, que expresa amor inconstante y el dolor por la ausencia de la amada. ¿Quién era la amada? La amada era Silvia, ¿no? Pasamos ahora a uno de los yarabíes. Gerardo, Dime, profesora. Gerardo, lee el primer yarabí, por favor. Todo mi afecto puse en una ingrata, y ella inconstantemente me llegó a olvidar. Si así se llega a tratar, un afecto sincero. Amor, amor, no quiero más amar. Juramos ser yo suyo y ella mía. Yo cumplí y ella no se acordó. Más mayor falsía. Jamás hallar espero amor. Amor no quiero más amor. Gracias, Gerardo, gracias. ¿Ven? Como ustedes mismos pueden apreciar la interpretación que ustedes le dan a este texto de manera implícita, como a este poema, es que yo en base a lo que he leído y he escuchado puedo deducir que lo ha escrito un Mariano Melgar dolido, un Mariano Melgar destrozado, donde me doy cuenta, donde ella dice, ¿no? Por ejemplo acá, juramos ser yo tuyo y ella mía. Yo cumplí y ella no se acordó más, ¿no? Mayor, mayor falsía jamás hallar espero. Amor, amor no quiero más. ¿Se dan cuenta? Es un poema realizado en este caso de desamor, de sufrimiento, donde tenemos ahí a una persona que está pasando una etapa dolorosa sobre el amor, ¿verdad? Y aquí tenemos otro yarabí. Recuerden, Mariano Melgar ha sido destacado por sus yarabíes. ¿Está bien? Pasamos ahora al otro yarabí. Yomaira Torres, Sí, profesora. lee por favor el segundo yarabí. Ok. Ya la vi, ajá, la segunda. Vuelve, que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido.
Mira que hay cazadores que con afán maligno te pondrán en sus redes mortales atractivos, y cuando te hayan preso te darán cruel martirio. No sea que te, no sea que te casen. Huye tanto, huye tanto peligro. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Ninguno ha de quererte como yo te he querido. Te engañas si pretendes hallar amor más fino. Habrá otros nidos de oro, pero no como el mío. Por ti vertió mi pecho sus primeros gemidos. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Gracias, gracias, madre, por la lectura. Miren, quieren que observen aquí, sobre todo aquí, miren, está resaltado con azulito, ¿no? Como este es un documento en Word, la palabra haya, ¿recuerdan? Esta palabra actualmente no existe, ¿verdad? La Real Academia Española dijo no existe porque no es una palabra correctamente escrita. Pero antes no era así, ¿ven? La palabra ya sí existió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo no me actualizo, por así decir, cuando yo no leo, no conozco nuevas palabras, no voy a poder ir descubriendo, no voy a poder saber qué es lo que se ha actualizado o qué es lo que todavía sigue, ¿no? Por ejemplo, la palabra hayan en ese entonces estaba correctamente bien escrito. Por eso es que hasta hoy en día muchos siguen mencionando hayan, la palabra hayan. ¿Ven? Solo quería resaltarles ese pequeño detalle. Y en muchas obras y en muchos poemas van a encontrar así palabras que actualmente no se escriben de esa forma, pero en aquel entonces sí se escriben así. Por lo tanto, yo no le puedo hacer una corrección porque es un yarabí, es un manuscrito de Mariano Melgar. Está tal cual como están publicadas las obras. ¿Ven? Aquí, en ambos yarabíes, si se han dado cuenta, él sigue sufriendo, ¿no? Por amor, él demuestra ahí la falta, la necesidad que le hace, todo lo que está pasando, lo que está sufriendo, trata de una u otra forma decirle a esa persona que vuelva, que regrese ahí, ¿no? ¿Cuál es la metáfora que utiliza en este poema? En este poema utiliza la metáfora de la paloma, que le dice que regrese a su nido, ¿no? Entonces, ahora ya conocimos a Mariano Vergar, hemos conocido a la literatura de la emancipación, conocimos en qué contexto histórico se dio esta literatura. Recordemos que muchas y muchos de los temas en literatura tienen que ver mucho con un contexto histórico social, en qué época sucedió, porque dentro de esas épocas se marcan lo que es una nueva era, se van destacando, es por eso que es muy importante resaltarlo. Conocimos dentro de la literatura de la emancipación a un Mariano Melgar, peruano, autor más conocido y destacado por sus yarabíes, ¿no? Que dentro de las características que presenta Mariano Melgar en la literatura de la emancipación es que su gran parte de las obras que él ha publicado, él está relatando todo lo que él ha vivido, ¿no? En este caso, que fue el desamor cuando le destrozaron el corazón, ¿no? ¿De qué manera lo representa él? A través de sus obras más destacadas por sus poemas y sobre todo por sus yarabíes. Yarabíes, que como ustedes ya conocen, en aquella época eran poemas con métricas bien medidas y con reglas como de arte menor y rima asonante, ¿sí? Tenemos aquí el primer yarabí y el segundo, donde destaca y sobresale más sobre la forma en cómo él está sufriendo, en este caso por amor. Pasamos ahora a la primera actividad de aplicación, ¿sí? La primera pregunta, ¿qué es la literatura de la emancipación? Pregunto yo. Aquí voy a responder en base al texto o en base
a cómo ustedes han interpretado la literatura de la emancipación. ¿Sí? Comiencen a responder las preguntas para pasar a las siguientes. Continuamos con la misma metodología. Ustedes escriben, yo llamo aproximadamente en 6, 10 minutos máximo. Respondemos la pregunta, ¿no? ¿Qué es la literatura de la emancipación? La pregunta 2, escribe 2 temas de la literatura de la emancipación. 3, pregunta 3, ¿cuál es el aporte literario del arequipeño Mariano Melgar? ¿Cuál es el gran aporte que hizo Mariano Melgar? Pregunta 4, ¿cuáles son las características de los yarabíes? ¿No? Todo esto, ¿dónde lo encuentro? Lo encuentro en el texto que se les está pegando. ¿Dónde yo puedo agregarle de mi pensamiento en la pregunta número 1, ¿no? ¿Qué es la literatura de la emancipación? Puedo agregar aquí lo que yo he entendido, lo que yo creo que es. Comiencen, te voy a llamar, comiencen.
Iniciamos. Primera pregunta, Lucero. Segunda pregunta, Akemi. Tercera pregunta, Anthony. Y cuarta pregunta, Rodrigo. ¿Sí? Las respuestas activan su audio o lo escriben por el chat del Zoom. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué es la literatura de la emancipación, Lucero? Pero Lucero, pasamos ahora a la segunda pregunta. Bien, Lucero. Es un periodo que forma parte, en este caso, del afianzamiento del siglo XVII, que se caracteriza por recopilar los valores y vivencias indígenas, ¿no? Pasamos ahora a la segunda pregunta. Akemi escribe dos temas de la literatura de la emancipación. De igual forma, Anderson, tercera pregunta, puedes mandarlo al chat del Zoom, no hay problema, o me lo puedes decir. Muy bien, Akemi. Tenemos aquí dos temas, la lucha por la libertad y la identidad nacional. Tercera pregunta, ¿cuál es el aporte literario del arequipeño Mariano Melgar? Anthony. Cuarta pregunta, de igual forma, Rodrigo. En la 4 sería fiestas, rituales y melodías. Ah, muy bien, Rodrigo. Pero vamos a colocarle ahí rituales o fiestas, ¿no? Pero aquí observamos cuál era una de las características en este caso de los yarabíes que menciona, es que sus poemas tenían métrica de arte menor y rima asonante, ¿ya? Esa es una de las primeras características. ¿Está bien? Está. Y en este caso eran presentados, mejor dicho, se destacaban por, ¿por qué? ¿Por qué se destacaban los yarabíes? Por, aquí está, miren, lo dice, por mostrar su dolor, ¿ya? Vamos a resumirlo, por mostrar su, su dolor amoroso, ¿ya? Y como menciona Rodrigo, también dentro de los yarabíes se plasmaba mucho lo que son a través de los rituales, de algunas fiestas que sí forman parte de la literatura de la emancipación. Porque recordemos que estábamos mencionando también las vivencias que él tuvo y sobre todo las vivencias que tenían en ese entonces los indígenas, ¿ya? Ya, muy bien, Anthony.
¿Hablas o escribes nuestro? Te, te escucho. Pregunta número 3. A ver, básicamente Mariano Melgar lo que hizo básicamente su aporte a la literatura en su momento, la creación de dos etapas, en este caso fue la clásica, la prerromántica, y afirmó un poco más las nacionalidades indígenas y recogió uno de vez en cuando unas nuevas reformaciones humanísticas. ¿Está bien? Claro. Sí, sí, está bien, Antonio. El aporte de Mariano Melgar Ahí. fue, en este caso, lo que tú mismo mencionas, ¿no? ¿Cuál fue este aporte que lo has destacado de manera, bueno, de manera resumida y resaltante, ¿no? En este caso fue una de las etapas, que es la clásica y el prerromántico que tenemos aquí. Fue la etapa clásica y prerromántica, ¿no? Ahí agreguen también lo más destacado fueron sus Yara 10, ¿ya? Resáltenlo ahí. Lo más destacado fueron sus Yara 10. Pasamos ahora a la actividad de extensión, ¿sí? Ya tenemos la primera actividad de aplicación. Pasamos a la actividad de extensión. Nos dice, coloca dentro del cuadro las obras de Melgar según corresponde. ¿Cuáles son las tradiciones y cuáles son los poemas? Tenemos, disculpen, traducciones. Tenemos la primera. ¿La Biblia fue una traducción o un poema? Bien, Akemi, una traducción de la Biblia. Virgilio, ¿fue una traducción o fue un poema? Correcto, una, Traducción, creo, profesora. Virgilio, ¿no? sí, Virgilio, Virgilio es traducción. correcto. Ovidio, ¿fue traducción o fue poema? También traducción. Correcto, Ovidio, ¿no? Ahora pasamos a la, bueno, obviamente se sobreentienden los últimos que nos quedan, ¿no? ¿Cuáles eran sus poemas destacados? La primera tenemos es A la libertad, correcto, a la libertad. al conde de la Vista Florida. Y quedan otros dos, pero eso ya no alcanzaría. Pero de todas maneras sería, no, la Silvia o la mujer. Cualquiera de los dos puede ser. Claro, es la mujer, ¿no? Recuerden que sus yarabíes más destacados de Mariana Morgan fue Al gran amor de su vida, que de seudónimo tiene por nombre a Silvia, ¿no? Pasamos ahora a la segunda, en este caso, marca verdadero o falso según corresponde. Pregunto yo, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, autor de Cartas del Solitario del Sayán, ¿será verdadero o falso? Que me dicen, Juan Pablo Vizcarro y Guzmán es autor de Cartas del Solitario de Sayán. Correcto, ¿verdad? La primera alternativa es falso. ¿Por qué? Porque Juan Pablo Vizcardo no es
el autor de Cartas del Solitario de Jan. Esta obra, Cartas del Solitario de Sayán, fue escrita por José Bajano y Carrillo, ¿sí? Fue escrita por ellos. Pasamos ahora a la segunda afirmación. Durante el periodo de emancipación surge el periodismo como medio de difusión. ¿Verdadero o falso? Continuamos con la segunda afirmación. Nos dice, durante el periodo de la emancipación surge el periodismo como medio de difusión, ¿verdadero o falso? Aquí la respuesta es verdadero. Uno de los medios de difusión que se destacaba en aquella época más era sobre, recuerden, la literatura. Recuerden que mencionaban que era único de los medios por los cuales ellos podían difundir lo que estaba sucediendo en ese entonces, ¿ya? Pasamos ahora a la tercera afirmación. Nos dice, Salmos, este caso, Salmos 2 es una traducción de Melgar, ¿verdadero o falso? Ustedes que han leído las obras de Mariano Melgar, ¿es una traducción de Melgar, verdadero o falso? Gerardo. Sí, profesora. La tercera afirmación, Salmos 12 es una traducción de Melgar, ¿verdadero o falso? Un momento, profesora. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? Me refiero aquí lo que estoy subrayando. ¿Verdadero? Sí, es una de las traducciones de Melgar. Pregunto yo, encontramos aquí dentro de las traducciones, tenemos a la Biblia, tenemos a Virgilio, tenemos a Ovidio. Esto es falso, ¿ya? Porque no es una obra de Mariano Melgar, esto es un poema escrito por, si recuerdo, claro, por José María de la Fuente, no es una traducción de Mariano. ¿Cuáles fueron las traducciones? Mira, aquí mismo está, bien, ustedes lo han desarrollado. Traducciones, la Biblia, Virgilio, Ovid. ¿Ven? Pasamos ahora a la de los yarabíes. ¿Son creaciones de Melgar? ¿Qué me dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Correcto, esto es verdadero. Sí, son creaciones de Melgar. ¿Por qué? Porque fue influenciado por, en este caso, por la traducción o la tradición de los indios, ¿no? Y muchos de ellos destacados, sobre todo, que estos yarabíes han sido escritos en quechua y fueron, más que todo, son canciones de tono melancólico, ¿sí? Pasamos ahora a la última afirmación donde nos dice, el yarabí proviene del antiguo jarau y quechua interpretado por los jarabicus. ¿Qué me dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, correcto.
porque el yarabí proviene del antiguo jarabí quechua. Es una forma, como ya había mencionado, del canto tradicional de los pueblos andinos que se daban, que fueron interpretados en este caso por los jarabí, ¿ya? Pasamos ahora al tercer ejercicio, donde dice completa los cuadros en blanco. Tenemos literatura de la emancipación. Representante, ¿quién es su máximo representante en la literatura de la emancipación? ¿Quién es el autor? A ver, aquí tengo el chance. Correcto, Lucero. Escriban ahí Mariano Melgar como máximo representante. Características. 3 características de la literatura de la emancipación. Las primeras características. ¿Cuáles fueron? Gerardo, una de las primeras características de la literatura de la emancipación. Gerardo, Lucero, Anthony. Oh, Yomaira, regresaste. Sí, profesora. Características, una de las características de la literatura de la emancipación, ¿recuerdan? Afirmó valores nacionales e indígenas, Miss. Correcto. Vuelvo a repetir, por favor. Afirmó. Afirmó valores nacionales e indígenas. O indígena. Correcto. ¿Cuál es la otra característica? Muy bien, Lucero. Recogió la emoción indígena, ¿no? ¿Qué más? Que está aquí dentro de las características. ¿Recuerdan que lo dividió en 2? ¿Recuerdan cuáles eran? Aquí está, miren, los dividió en... Etapa clásica y etapa prerromántica. Correcto. Una etapa clásica y una etapa prerromántica. Ahí tenemos las características. Mariano Vergara, su musa. ¿Quién fue la inspiradora por estos yarabíes? ¿Quién fue la persona que le destrozó el corazón al pobre Mariano Vergara? ¿Cómo se conoce? ¿Cuál es su nombre? ¿Recuerdan? Sí, correcto, Lucero. Fue Silvia. Fue su musa, su inspiración. ¿Bien? Terminamos. Completar el cuadro en blanco que hemos completado con ayuda de ustedes. Ahora pasamos al juego de 3 en raya y marca la relación, en este caso, la relación correcta. ¿Qué quiere decir esta frase? A ver, esta frase se refiere a un juego, bueno, en este caso un juego aquí como pueden observar en el cuadro amarillo, que involucra una serie de opciones. Y tenemos 9 opciones. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Yo tengo que emparejar correctamente, por eso se le dice un juego de 3 en slide, ¿ya? Pero en este caso se trata más que todo de asociar correctamente obras con los autores o sus conceptos correspondientes, ¿sí? Pasamos acá al primero. Arte de olvidar, ¿con qué lo podemos hacer relacionar? ¿No? O Ollantay, Laura Ollantay, que ya hemos hablado en la clase anterior. Tenemos comentarios reales, ¿no? Tenemos aquí un Mariano Melgar, tenemos aquí unas coplas, a Silvia, Carta a los Españoles Americanos, etc. Aquí, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Es relacionarlos con un color. Puedo subrayarlos con un solo color. Por ejemplo, aquí, arte de olvidar, ¿ya? Arte de olvidar, más que todo está relacionado con, en este caso, al conde de la Vista Florida, ¿sí? Marquen ahí con un solo color, ¿ya?
Ahora pasemos a lo que es Mariano Melgar. Vamos a comenzar así de esta manera. Siempre al momento de yo desarrollar ejercicios, siempre tengo que tener en cuenta mucho empezar por algo que yo sé, por algo que yo he entendido, ¿no? Como dicen por ahí, lo difícil hay que dejarlo para lo último. Tenemos aquí a un Mariano Melgar con, en este caso, sus cartas, pero cartas como, por ejemplo, las coplas cívicas, ¿no? Cartas como, en este caso, nació la mujer, no nació la mujer para que viva. ¿Ven? Ya tenemos a dos. En este caso, tres. ¿Ven? Aquí nos faltan solo uno. Hay que saber que vamos a identificarlo. Ahora pasemos a carta a los españoles latinoamericanos. Vamos a ver por aquí. Tenemos aquí carta a los españoles americanos. Carta a los españoles americanos tiene mucha relación, en este caso, con carta al del solitario de Sayán. ¿Ya? Pero todas estas cartas tienen mucha relación con en este caso, con la hora de comentarios, comentarios reales, ¿sí? Y por último, como ustedes pueden apreciar, tenemos aquí, nos falta solo uno, por lo tanto, Yantai, por la relación que mantiene en base a la clase anterior que ya se ha explicado, tiene relación con este caso las afirmaciones al conde de la Vista Florida y arte de olvidar. Pasamos ahora a la actividad de evaluación. ¿Sí? Esta actividad de la evaluación podemos desarrollarla ahorita, todavía nos queda tiempo, ¿ya? A Kenny, primera pregunta. Las prácticas, en este caso, disgregadoras, tenían un tono planfetario. Es decir, estuvieron orientadas a formar una nueva actitud frente al jugo español. Un ejemplo de ello fue Elogio al Virrey, Jauregui, Oda a la Victoria de Junín, Carta a los Españoles Americanos, Yaravíes o Oda a la Libertad. Y voy a explicar un poquito sobre este tema, tal vez no lo recuerdan. Aquí en la práctica que se está queriendo decir, más que todo se refiere la pregunta específicamente a que si estuvieran, en este caso, orientadas o están formando una nueva actitud frente a lo que es la corona española. ¿Ya? ¿Qué obra destaca más referente a ello? Tenemos elogio al virrey de Jauregui. No, porque no estoy hablando en este caso en la pregunta de elogiar a él. Tenemos una oda a la victoria de Junín. Junín no, porque miren, estamos hablando de la fuga española. Tenemos los yarabíes. No, los yarabíes tienen referencia a Mariano Melgar. En este caso, al desamor, ¿no? Oda a la libertad no está tocando nada referente a la Oda a la libertad. La única alternativa que tengo como respuesta aquí es carta a los españoles americanos, ¿sí? Marquen ahí en la pregunta número 1. Tenemos ahora, desarrollaron el género epistolar.
El género, el género epistolar se caracteriza más que todo a las obras que están haciendo relación mucho en forma de cartas y documentos, ¿sí? Mayormente es en base a ello, son escritos referentes. Aquí la epistolar es básicamente, si hablamos sobre un Mariano Melgar no escribió ninguna carta, no hizo referencia a ninguna, hizo poemas, hizo traducciones, ¿no? Y aquí tenemos de nuevo a Mariano Melgar, ¿ven? Estamos descartando. Ahora pasamos a un Hipólito, Unanue y Bachuján Carrillo. Recuerdan que en las alternativas que yo les mencioné anteriormente, les dije que ellos habían escrito poemas. ¿Recuerdan uno de los poemas dentro de las alternativas? ¿Sí? Por lo tanto, esta no es la respuesta. Y como pueden apreciar, tenemos aquí a un Sánchez Carrión, que está aquí, que estamos descartando, y por deducción yo digo que no es. Entonces, la única alternativa que me queda aquí es Sánchez Carrión y Gustavo Guzmán. Lo que ustedes tienen que aplicar aquí, y yo no sé, por decir, no tengo mucha información o no recuerdo mucho lo que se me ha explicado, tengo que ir descartando, ¿ya? Voy descartando y de esa manera yo voy a llegar aquí a la respuesta. ¿Sí? Pasamos ahora a la tercera pregunta, donde dice, lo único falso en relación a Mariano Melgar. Tenemos A, es considerado el profesor del romanticismo. B, sus musas fueron Melissa y Silvia. C, se inmoló en Humachiri por una decepción amorosa. D, su formación fue enciclopédica y de espíritu libertario. E, sus ideas políticas están vertidas en sus fábulas. Ahí. Aquí una posible respuesta. ¿Ustedes saben qué significa la palabra inmoló? La palabra inmoló significa en este caso muerte o un sacrificio, ¿ya? En este caso, Mariano Melgar se murió en Humachiri por una decepción amorosa. Pregunto yo, ¿Mariano Melgar murió en Humachiri por una decepción amorosa? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Dónde? Yomaira Torres, ¿dónde murió Mariano Melgar? Aquí está, jóvenes, en el texto, miren, en la biografía de Mariano Melgar. Se enroló en el ejercicio de Pumacahua y fue tomado prisionero en la batalla de Humachiri y fue fusilado en 1815. ¿Ven? Esta es la afirmación que no es, que es la respuesta correcta. Aquí la alternativa C. Todo esto está en el texto, ¿verdad? Es la actividad que me van a enviar, sí, al grupo de WhatsApp, la actividad de evaluación. Nos vemos, jóvenes, nos vemos la próxima clase.